Muy buenos días, bienvenidos a 10 Preguntas. Yo soy Francisco García Pimentel. Este es un programa en donde están las respuestas reales, los personajes clave de nuestra sociedad. Nos acompaña el día de hoy Gilda Colín. Ella es directora de una fundación que se llama Mar Adentro de México. Es una fundación que vamos a conocer más a fondo. Es una fundación que trabaja con los jóvenes y desarrolla programas formativos, uno de los cuales, quizá el principal, es los programas de debate, los torneos de debate que han sido pues realmente su firma específica durante todos estos años. Vamos a hablar, y Gilda precisamente es la directora, y por tanto es una joven que sabe de liderazgo, es una joven que sabe de los jóvenes, es una joven que sabe de los problemas que enfrenta México, y queremos hablar con ella. Gilda, bienvenida. Muchas gracias, Francisco, pues es un honor en realidad estar aquí con ustedes, formar parte de este programa, y el placer es mío. Mar Adentro está a sus órdenes para lo que necesiten también, siempre dentro de una cultura de pensamiento profundo y compromiso social. Pensamiento profundo y compromiso social. Así es. Vamos a entrar más a esto. Vamos a hacerte 10 preguntas, Gilda. Es muy sencillo. Yo voy mencionando las preguntas, vamos desarrollándolas. Tú siéntete cómodo, estás en tu casa, no hay cámaras aquí. Estamos tú y yo. Perfecto. Gilda, que no se te suba, pero vamos poniendo las cartas sobre la mesa. Eres una profesionista, eres licenciada, terminaste con el mejor promedio de tu carrera, ¿no? de toda tu generación. Has ganado una cantidad de premios, tanto académicos como de liderazgo en nuestro estado, también a nivel nacional. Realmente, podrías dedicarte a otras cosas. ¿Qué estudiaste tú? Relaciones internacionales. Esa no fue pregunta, no cuenta. Y entonces, Okay. podrías dedicarte a casi cualquier otra cosa. Hay muchos negocios muy jugosos en el mundo, Gilda. Pero estás aquí, en una fundación. ¿Por qué? Pues bueno, creo que el único momento o el único motivo por el que México puede cambiar es precisamente por esa intervención de la ciudadanía. Porque la gente realmente se involucre en los procesos, cree en las causas y sobre todo cree en esta firme trascendencia. Definitivamente México es un país con muchas ideas, hay gente brillante, hay mentes muy poderosas, pero creo que lo que hace falta es precisamente que esas mentes y esas capacidades tan grandes y tan maravillosas se pongan al servicio de los demás. Hay una frase increíble que dice: si queremos realmente formar un mundo de justicia y de paz, tenemos que poner la inteligencia al servicio de los demás. Y creo que esta es la esencia de trabajar en una organización civil. Evidentemente hay muchos sacrificios al estar trabajando en una organización. Por supuesto que no es lo único que voy a hacer en mi vida, o sea, siempre quiero estar vinculada con algunos otros sectores, pero creo que es en realidad una manera de entregar el potencial que pueda o no tener a la sociedad, porque creo que el único cambio que podemos esperar de México viene desde abajo y viene desde la gente. ¿Qué edad tienes, Gilda? 24. Estás todavía establecida dentro del parámetro de la juventud, eres una joven. Y si bien Mar Adentro se llama Mar Adentro, también podría llamarse, vaya, contracorriente. Los jóvenes hoy día no se comprometen, los números no nos dejan mentir. El porcentaje de ninis en el país es gigantesco. Gente que no estudia y no trabaja, esencialmente, por lo que entiendo, ve la tele y juega juegos de video. ¿Qué has aprendido de estos jóvenes y qué se puede hacer para que la juventud cambie su forma de pensar? Bueno, México atraviesa un momento crucial de una coyuntura histórica que difícilmente se va a repetir en cuanto al bono demográfico. Esta es la mayor cantidad de jóvenes en una generación, o sea, y lo estamos viendo en este momento. En México somos alrededor de 36.2 millones de jóvenes, estoy de acuerdo al último censo, y bueno, de estos, evidentemente, 20% manifiestan estas conductas que comentas, que no estudian y no trabajan y entran en esta clasificación de ninis. Me atrevo a decir que hay un debate en torno a esta metodología, porque el 75% de estos ninis es gente, bueno, precisamente mujeres, que a lo mejor sí tienen una actividad y sí están haciendo algo con su vida, pero no es necesariamente remunerada. Entonces, la cifra también tienes que ser muy escéptica con ella. O sea, no te habla de jóvenes que no están haciendo nada con su vida, sino que a lo mejor simplemente no están haciendo una actividad económica y a lo mejor no están haciendo una actividad remunerada, pero a lo mejor están apostando por la creación de una familia, ¿no? Pero entonces tú, pero entiendo que el punto está... No, pero es a lo que voy. Entiendo el contexto en el que lo pones, entiendo que los jóvenes sí atraviesan, o sea,
pues un momento crítico en cuanto al compromiso. Pero creo que también no nos podemos quedar únicamente con este porcentaje aterrador, sino que nos tenemos que concentrar también a lo mejor en ese otro 80% de los jóvenes que sí está haciendo algo. Se habla mucho de los ninis, pero se habla poco de los extra, por así decirlo, que ni existe el término, lo estoy inventando, pero los que estudian trabajan. Exacto. Se habla muchísimo de los ninis, pero poco se habla de que a lo mejor el 12% de los jóvenes mexicanos han intentado poner algún negocio o tienen su propio negocio, o que más del 10% participa activamente en una organización de la sociedad civil. Entonces creo que hay que ser muy escépticos con esta cifra, hay que ser muy críticos, y creo que yo esto es lo que he aprendido en Mar Adentro de los jóvenes, que los jóvenes son una masa completamente heterogénea, que no necesariamente podemos encasillar en un solo extracto, sino que tenemos que comprender esta diversidad que tienen, y que también tenemos que entender que a pesar de estas posibles diferencias, es muchísimo lo que compartimos. Y estoy convencida de que sí, hay jóvenes que no se comprometen, sí, hay jóvenes que no se interesan por sus estudios, hay algunos otros a los que también, pues, o sea, la misma posibilidad a lo mejor de su situación personal no se los permite, que también hay que ponerlo en contexto, pero estoy convencida de que son más los jóvenes que quieren hacer algo y que están comprometidos y que están haciendo algo que aquellos que no lo están. Es una visión positiva, optimista de la juventud, que en efecto se oye poco. Ahora, en el tema, insisto, de trabajar en las fundaciones, de dedicarse a lo que se conoce como el tercer sector, ¿lo visualizas tú como una parte de tu vida que estás regalando? ¿Es una especie de caridad que estás haciendo? ¿Tiene fecha de caducidad? Eventualmente vas a hacer otra cosa, ¿no? Sí, eventualmente sí tengo pues, muchos otros proyectos. Creo que no es algo con fecha de caducidad, eso sí es algo en lo que quiero estar involucrada toda mi vida. Y tampoco creo que sea una especie de caridad, por el contrario, creo que en el fondo todos los seres humanos por esencia tenemos algún egoísmo. Incluso un altruismo exacerbado conduce finalmente a saciar esa necesidad de tú mismo sentirte bien. Trabajar en una causa social es algo sumamente gratificante. He trabajado o estado involucrado con algo del sector privado y o sea, el reto personal y profesional es increíble, pero cuando ves tu trabajo aplicado a los demás y cuando a lo mejor llega un joven y a partir de algo muy puntual en lo que tú trabajaste, en realidad le cambió algo en su vida, es una sensación increíble y creo que se hace adictivo. O sea, en realidad creo que trabajar en el tercer sector se termina siendo un vicio del que difícilmente te puedes desprender. Si conoces alguna fundación o organización que pueda lidiar con él, avísame porque creo que no me voy a escapar de esto en mi vida. Pero sí, también tengo un perfil muy académico, que me gustaría dedicarme en algún punto a la docencia. Está en planes mi maestría, que también es algo a lo que quiero darle mucha prioridad. Y no descarto en algún punto el servicio público, pero entendido siempre con una perspectiva ciudadana. Bueno, llevo 3 preguntas, faltan todavía más. Vamos a ir a un corte comercial, entre tanto, te agradezco que estés con nosotros. Te recuerdo que estamos aquí con Hilda Colín, directora de Mar Adentro. Usted está viendo 10 preguntas, personajes clave, respuestas reales. Regresamos. Si tuvieras la oportunidad de hacer 10 preguntas a los personajes más relevantes de la actualidad, ¿qué les preguntarías? ¿Cuál ha sido el mejor concierto que has dado en tu vida? ¿Tu vida como atleta terminó? ¿Qué es lo que sigue? ¿Sí o no? ¿Has recibido sobornos? Un acercamiento a la realidad de las personas que influyen en el mundo. 10 preguntas, personajes clave, respuestas reales.
Bienvenidos de nuevo a 10 preguntas, personajes clave, respuestas reales. Aquí estamos con Gilda Colín, directora de Mar Adentro de México AC, una fundación que trabaja con programas de formación para jóvenes. Y vamos a hablar un poco de esto. Tú hoy eres directora general de Mar Adentro, es un puesto muy importante, con la oficina grande. Pero no siempre fuiste así. Tu camino en Mar Adentro ya tiene varios años, ¿no? Desde que cuando todavía te acercabas al movimiento. Platícanos, ¿cuál ha sido tu camino en esta fundación? Bueno, pues creo que he pasado por todos los niveles. Empecé como debatiente, fui seleccionada por parte de mi universidad para participar en el equipo de debate. A partir de ahí, pues empecé a involucrarme en algunos otros programas de la asociación, porque no únicamente trabajamos con debate, sino también hay algunas cuestiones en medios de comunicación, voluntariado, etc. Después empecé a participar como juez de debate, ya cuando tenía una capacidad un poquito más elevada para ser objetiva en mis comentarios. Posteriormente me quedé como voluntaria, después como colaboradora y ahora recientemente llego a la dirección general. Entonces puedo orgullosamente decir que soy un producto del producto. ¿Y cuál de estas partes es la más divertida? Cada una tiene su magia, pero creo que me quedo con la etapa de debatiente. Es increíble. Hay una palabra, y voy por la pregunta número 5, que es clave en este desarrollo de Mar Adentro, que es el liderazgo social. Tú que eres la directora, que eres la que define las políticas que se manejan ahí, para ti, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es lo que estás formando en los jóvenes? Claro. Bueno, el liderazgo se tiende a entender como un concepto pues muy técnico, ¿no? O sea, es quien guía a un grupo, quien dirige a un grupo, pero creo que va mucho más allá. O sea, ser un líder no significa únicamente ser la cabeza, sino tener esa sensibilidad para saber cuándo tienes que ser otra parte del cuerpo o cuándo tienes que dejar que esa otra parte del cuerpo funcione. Tienes que ser muy humilde en este sentido y saber que tienes que tener personas mejores que tú en cada una de las áreas para realmente formar un equipo, o sea, fuerte, competente y que pueda lograr esta trascendencia y este impacto social. Y creo que finalmente un líder no es aquel que lleva la bandera, como comúnmente pensamos, sino es el que enseña cómo y dónde colocarla. Creo que un líder no es quien está dirigiendo a un grupo, sino quien sabe cómo conducirlo, cómo manejarlo, de acuerdo a las capacidades y a los talentos individuales que se tienen en el grupo. Y finalmente creo que lo más importante de un líder es que dé sin recibir y reciba sin olvidar. Que siempre sea humilde y que siempre esté consciente de que entre más oportunidades recibe en la vida, más humilde debe de ser en sus acciones cotidianas. Y hablando de líderes, Gilda, y es la siguiente pregunta, la pregunta número 6. ¿Quién es para ti un líder? ¿Quién es para ti una persona en el mundo que reconozcas como una motivación, alguien a quien puedas elegir? ¿Quién es aquel que te ha enseñado dónde poner tu bandera? Bueno, en cuanto a mi vida personal, creo que automáticamente pienso en las mujeres de mi familia. Creo que vengo de un linaje de mujeres fuertes, determinadas y comprometidas que me han puesto una vara alta y que tengo que actuar con esa misma categoría. Y yendo a personajes a lo mejor un poco más grandes del siglo XX, probablemente pensaría en científicos como Einstein, una mente brillante en lo científico, pero igualmente humano. Y creo que el común denominador, respondiendo a la pregunta de alguien que me inspire, más allá del personaje, es alguien capaz de trascender a su época. Creo que siempre hay personas que piensan en adelantado a su era, y estos son los personajes que me gustan. Quienes son capaces de pasar esos límites, de pensar más allá, de sacudir el status quo y las estructuras, porque creo que finalmente así es como se ha construido el progreso de la humanidad, a partir de gente que se atreve a pensar diferente. Y ese tipo de líderes, porque tú mencionaste a Einstein, algunos líderes del siglo XX, ¿hay líderes que estén hoy con nosotros en nuestro mundo, quizá en nuestro México, que sean este tipo de líderes que tú mencionas? Pues yo creo que no necesariamente me iría a los personajes grandes, sino a la gente que hace el día a día. Por ejemplo, a mujeres en comunidades muy puntuales que a lo mejor por su condición como mujer han sido relegadas en muchas ocasiones, pero que finalmente son las que terminan haciendo la diferencia, o sea, en estos microcosmos. Creo que me concentraría más en estos héroes del día a día que en los héroes titánicos a los que podemos admirar, porque realmente la realidad se construye a partir de estas acciones de esta gente pequeña haciendo cosas grandes. Y entonces tú trabajas haciendo o generando este liderazgo en los jóvenes, ¿es correcto? Así es. Para que los jóvenes se conviertan en motores. Así es. ¿Cuál es la respuesta? ¿Tú consideras que has logrado formar líderes? Yo creo que sí se ha logrado formar líderes. Creo que Mar Adentro es un proyecto a largo plazo, que eso es algo importante que saber. No estamos apostando por una transformación rápida e inmediata. Estamos apostando por una generación, es decir, un proyecto que va a tardar unos años en dar su fruto.
Pero creo que sí, o sea, tenemos casos de debatientes que han ganado, por ejemplo, uno recientemente ganó un premio estatal de la juventud por un proyecto democrático que presentó, que la verdad es algo increíble. Tenemos algunos de nuestros debatientes también que están empezando a estudiar maestrías en Harvard o en casas, y sí creo que poco a poco se esté permeando en esta formación de una cultura de jóvenes que realmente tienen que canalizar ese potencial para lograr hacer algo. Hay algunos ex debatientes de mar adentro que ya ocupan también lugares en puestos públicos en el gobierno, y pues ojalá puedan dar cuenta, ¿no?, de lo que han aprendido. Una pregunta más personal, que es la pregunta número 7. ¿A ti te gusta leer? Sí. ¿Cuál es tu libro favorito? Creo que definitivamente... No digas 50 cosas de Grey o no sé qué. No. Otra cosa. No. Me remitiría a Octavio Paz, a quien creo que es uno de los más grandes intelectuales que México ha tenido, y particularmente El laberinto de la soledad, por esta complejidad en nuestra propia identidad mexicana y esa maravillosa manera de manejarla. ¿Hace cuánto lo leíste? Hace 4 años. Y en 4 años no hay otro que te haya gustado más. Ese es tu libro favorito. Probablemente otro que competiría sería La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, que es más novela que ensayo, pero es una historia también apasionante entre el peso y la levedad, y cómo estas fuerzas siempre están contraponiéndose, y además de ser una novela, creo que termina siendo un tratado filosófico. Por supuesto. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Llevamos 7 preguntas, nos quedan todavía 3 preguntas y la pregunta secreta. Así que pues regresamos en solamente un minuto. Estamos aquí sentados dialogando con Hilda Colín, que es directora de Mar Adentro de México AC, una fundación que trabaja con los jóvenes, para los jóvenes, generando liderazgo en nuestro país. Esto es 10 preguntas, personajes clave, respuestas claves. Si tuvieras la oportunidad de hacer 10 preguntas a los personajes más relevantes de la actualidad, ¿qué les preguntarías? ¿Cuál ha sido el mejor concierto que has dado en tu vida? Tu vida como atleta terminó. ¿Qué es lo que sigue? ¿Sí o no? ¿Has recibido sobornos? Un acercamiento a la realidad de las personas que influyen en el mundo. 10 preguntas, personajes clave, respuestas reales. Bienvenidos de vuelta, estamos viendo aquí 10 preguntas, personajes clave, respuestas reales. Está con nosotros Hilda Colín, directora de Mar Adentro de México AC, una fundación que entre otras muchas cosas, porque por supuesto es un reduccionismo, yo lo entiendo, pero sí su bandera es el debate, es el debate, Hilda. Y aquí viene la pregunta número 8, porque no todas las personas encuentran claro el tema del debate, les parece que es innecesario, les parece que más bien generas pues, gente que sabe grillar o que sabe discutir de lo que sea, pero no genera profundidad. ¿Tú crees que el debate realmente ayuda a construir un México más democrático, más desarrollado, más que? Es que para empezar yo me iría al concepto de debate, porque creo que desde ahí empieza la malinterpretación. Nosotros definimos el debate como una discusión ordenada de ideas, en el que se debaten ideas precisamente y no personas. Entonces dejamos al margen todo lo que pueda resultar polémico o personal en el momento y nos vamos al centro y a la profundidad. Entonces, poniendo esto en contexto, podemos notar que en México la cultura de debate pues no está muy evolucionada con respecto a otros países que a lo mejor han tenido una tradición un poco más larga. El debate sí genera cambios importantes desde el momento, o sea, desde el proceso didáctico de cómo se investiga. En ese momento el estudiante ya tuvo el primer impacto. Sigue la parte a lo mejor más práctica o más real, que es la comunicación.
se hacen comunicadores más efectivos y aprenden a manifestar sus ideas de una manera más clara. Y en tercer lugar es ya finalmente el impacto que esto tiene. Apostar por el debate es apostar por el diálogo, por el compromiso a largo plazo. Y esto finalmente, ¿a qué conduce? Pues a muchas cosas. Entre ellas, que creo que es una de las cosas más importantes, se apuesta por una cultura de paz. Se apuesta porque la gente aprenda a resolver sus diferencias dialogando y no peleando, como estamos acostumbrados a verlo en muchos escenarios. Finalmente, se apuesta por la tolerancia y por esta coexistencia de diversas ideas en la que puedo no estar de acuerdo de lo que tú vas a decir o con lo que tú vas a decir, pero adelante, o sea, podemos perfectamente coexistir en un mismo ambiente y a lo mejor podemos aprender muchísimo más del uno del otro, ¿no? O sea, creo que hay una frase muy buena que dice: nunca he aprendido nada de un hombre que esté de acuerdo conmigo. Siempre se aprende del rival o de quien piensa a lo mejor distinto. Y durante estos años, y yo le pregunto a Manuel Gilda, que llevas debatiendo, colaborando y ahora dirigiendo Mar Adentro, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? O sea, porque cuando estabas de debatiente no estabas pensando en trabajar en Mar Adentro. ¿Por un momento dijiste, esto hace que valga la pena todo el trabajo? ¿Qué fue? Yo creo que el Congreso Nacional Universitario de Debate ha sido un proyecto increíble en el que yo he estado realmente como en ese crecimiento, ¿no? O sea, me tocó un niño chiquito y me ha tocado ver cómo pasa la adolescencia, ya ahorita a lo mejor está por convertirse en un adulto y cada vez empieza a dar más fruto. El hecho de que universidades de gran prestigio como la Universidad Nacional Autónoma de México, como el ITAM, como el TEC de Monterrey, como muchas otras universidades que han creído en la causa, eso creo que es una satisfacción increíble, que cada vez logramos trascender a foros mucho más significativos y que estamos empezando a generar también propuesta, que eso es algo importantísimo. Por último, Gilda, y la pregunta número 10, antes de pasar a la final, quiero preguntarte lo siguiente. Tú trabajas con jóvenes directamente. Finalmente, los jóvenes están tratando de sacar adelante su propia existencia, están estudiando, empezando a trabajar, están enamorando, ya cortaron, se van a casar. Y sin embargo, saben que sobre ellos recaen muchas esperanzas, que México enfrenta retos. Para ti, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta México como país? ¿Y qué es lo que realmente podemos hacer los jóvenes? Yo creo que como retos, pues hay muchos, ¿no? O sea, dependiendo, o sea, cada una de las perspectivas o paradigmas desde el cual se aborde. A lo mejor si te vas desde el punto de vista económico, pues es que tenemos 50, 60, 70 millones de pobres, que es una cifra alarmante, ¿no? Si nos vamos a la migración, pues también estamos perdiendo cerebros importantísimos y muy valiosos para nuestra sociedad y muchos jóvenes, ¿no? O sea, podemos hacer un recuento de toda la perspectiva de México. Pero creo que lo más importante, o el reto que creo que englobaría todo, y me remitiría aquí un poco a lo que dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, es que nosotros mismos tenemos que contradecir el estereotipo que creemos que tenemos los mexicanos. Es decir, nos han hecho pensar por una serie de circunstancias históricas que somos de un modo, y hemos asumido a lo mejor que somos de este modo, ¿no? Pero creo que tenemos que nosotros, con nuestra era y nuestra época y nuestro contexto, generar una identidad de un mexicano más vanguardista y más acorde al siglo XXI. Y creo que aquí los jóvenes juegan un papel estratégico, porque a lo mejor generaciones que van más avanzadas no se van a dar cuenta de todo esto, pero los jóvenes son quienes pueden empezar a construir, podemos empezar a construir esta nueva generación y estos nuevos cimientos para la sociedad. Y creo que finalmente lo más importante de aquí es, uno, que nos aprendemos a comunicar, y dos, que aprendemos a organizarnos, porque únicamente vamos a poder si hacemos sinergia. Me parece muy bien. 10 preguntas. Ya fue todo, más sencillo de lo que parece. Fíjate bien, pero antes de que te vayas, quiero hacerte otra pregunta. Sí. La pregunta secreta. La verdad es que no sé qué es la pregunta secreta. Te voy a formular una pregunta ahorita, no la contestes. Esta pregunta se puede, se puede ver, se puede acceder a través de nuestra cuenta de YouTube, que encuentran aquí, también ya saben a través de dónde, de las redes sociales, Facebook y Twitter, que aquí tienen también para ustedes. No se olviden de que esta pregunta es una pregunta muy personal, que solamente las personas que vayan y la busquen la van a ver. Y la pregunta es la siguiente, Gilda. Es una pregunta con dos partes. Uno, ¿te consideras buena debatiente? Y dos, ¿cuál es el tema que más te gusta debatir?
Okay. Vamos a ponerlo sobre la mesa. No me contestes, no me contestes. Perfecto, nos vamos a cortar entonces. Hilda, muchas gracias, muchas gracias. Por pronto te despido. Gracias por estar con nosotros, por supuesto, y gracias por darle un poco de tu tiempo aquí a 10 preguntas y a nuestros televidentes. Recuerde que nos puede seguir en redes sociales. Recuerde que aparte de vernos aquí todos los martes por la mañana en Ancho TV, puede vernos en el canal de YouTube. Cada semana tenemos una entrevista con un personaje clave para encontrar las respuestas que son las respuestas que mueven a nuestra sociedad. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Francisco García Pimentel. Esto fue 10 preguntas. Hasta la próxima semana.